Muy buenos días. Que el Dios de la vida nos siga acompañando este 25 de mayo del año 2021. Que nos siga nutriendo de ese hermoso don que ponemos al servicio de la comunidad. Hoy queremos atender un requerimiento que nos vienen formulando en la red. Nos vienen preguntando qué es eso de la moción de censura, si tiene algún tipo de fundamento constitucional, y me dicen que es con ocasión del trámite que se inició ayer en el Congreso de la República en contra de un ministro de despacho, concretamente el de Defensa, señor Diego Molano. Y frente a esa pregunta que se nos formula, tenemos que responder en forma positiva. Sí, la moción de censura es una herramienta constitucional que encuentra desarrollo en el artículo 135 de nuestra Constitución Política. Ahí se nos dice, son facultades de cada Cámara, y el numeral noveno, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2007, artículo segundo, nos dice proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. Y en una traducción diríamos que la moción de censura es una herramienta política que ejerce el Senado o la Cámara de Representantes o ambas cámaras en contra, en este caso, de un ministro de despacho a efecto de cuestionar el rol funcional que está jugando en un determinado evento, y en esta época del paro nacional, cuestionarle a él, bajo cuya tutela se encuentran las Fuerzas Armadas, cuáles son las tareas que ha ejecutado en orden a proteger la Constitución y los derechos fundamentales de los asociados, y qué tipo de responsabilidades se le pueden derivar por las muertes que se han sucedido y los demás atentados a derechos fundamentales y a derechos humanos de especial protección. Y es que nosotros tenemos que empezar por decir que la Constitución política nuestra le dio un privilegio especial a protegerle a todos los integrantes de nuestro Estado la vida, y no solo la vida, sino la convivencia pacífica. Recordando que, si eso dice el preámbulo, mayores cosas dice el artículo primero constitucional, cuando manda a que nuestro Estado se funde en el reconocimiento de la dignidad humana y esencialmente a que se respete la vida humana con dignidad. Eso que ya derivamos del preámbulo de la Constitución y del artículo primero, lo vamos a encontrar con mayor fuerza en el artículo segundo. Es que en el artículo segundo se nos habla de los fines del Estado. Y empieza indicando, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad. Y no solo servirle a la comunidad, sino que cuando pasamos al inciso segundo, allá nos dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, y yo agrego, y en sus libertades. La vida, esa que está protegida especialmente por el artículo 11 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable. Y la libertad de expresión, y la libertad de hacer protesta pacífica, protegidos por el artículo 37 de la Constitución. Es una responsabilidad de los servidores públicos, y en este caso del ministro de Defensa, velar porque cuando las Fuerzas Armadas intervengan en estas situaciones, lo hagan de conformidad con los dictados de la Constitución. Y ello tiene que ser así, porque desde que empezamos a revisar el artículo 6 de la Carta Política, en él encontramos que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución, además por omisión o por extralimitación en el ejercicio de las funciones que tienen asignadas. No olvidemos que los artículos 121, 122, inciso 2 y 123 imponen necesariamente a los servidores públicos que cuando tomen posesión del cargo, juren cumplir con la Constitución política y con la ley, a punto que el 124 genera responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es que sean sometidos por alguna de las cámaras a la moción de censura. Es decir, a que sean cuestionados para ver si están comportándose como lo manda la Constitución y la ley, sino para buscar la forma de que salga de su cargo
para que entre una persona respetuosa de las garantías fundamentales. La otra pregunta que me han formulado es: ¿quién propone la moción de censura? Sigo leyendo el numeral 9 y nos dice que la moción de censura, si hubiera lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la 10ª parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. Insistamos, que componen el Senado o la Cámara de Representantes. Se nos pregunta, ¿en qué momento se hace la votación? Y ello es fundamentalmente motivado en que si el día de ayer se inició la moción, ¿cómo es que se nos dice que para el jueves está anunciada la votación? Pues la respuesta nos la da el mismo numeral. La votación se hará entre el 3º y el 10º día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Se le garantiza que ejerce el derecho a la defensa. Lo que significa que el Congreso se está tomando el término mínimo, el de 3 días. Por eso el jueves conoceremos una decisión. ¿Cuál es el efecto de la moción de censura? ¿Qué pasa si la moción de censura progresa? Dice el numeral que su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto, y que una vez aprobado, el funcionario quedará separado de su cargo, es decir, la persona es desvinculada de su función. Y ese es el riesgo que en este momento está corriendo en el Congreso de la República el ministro de Defensa, que si se avala que su postura frente a la comunidad con ocasión de las protestas es una contraria al dictado de la Constitución, si ello es lo que se sostiene, si los votos dan, será separado del cargo. Pero también me preguntan, ¿y si renuncia antes? ¿Y si se separa del cargo? También lo prevé la Constitución. Dice que la renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. En esos términos, claro queda que si decidiera separarse del cargo, la moción continúa al interior del Congreso de la República. Por último, ¿qué pasa si una de las cámaras se pronuncia y emite una decisión? Automáticamente la otra cámara queda inhibida para pronunciarse. Por eso es que a veces se juega políticamente para que las decisiones se tomen más pronto en las cámaras que le brindan aval al gobierno y fundamentalmente al ministro de Defensa en el caso que nos ocupa. Así que la moción de censura es una herramienta importante a través de la cual controlamos las tareas que le corresponden, en este caso, a los ministros, para reclamar de ellos que se ajusten a la Constitución, que se ajusten a la ley. En época de crisis, en época de protestas como las que estamos viviendo, su tarea es velar porque las Fuerzas Armadas de Colombia cumplan con su rol, pero que al hacerlo respeten los derechos fundamentales plasmados en la Constitución. Por eso de él debemos cuidar cada expresión que lance, cada señal que mande a las Fuerzas Armadas, porque se podría inferir de alguna de ellas que motivan a el atentado contra los derechos fundamentales. Es la más fuerte crítica que se le ha formulado en este momento. Espero se haya entendido en qué consiste la moción de censura y se haya conocido su regulación en la Constitución. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.